Seguimos conociendo más de la vida de Cristo y de los testimonios acerca de su ministerio y su divinidad. Estos temas nos ayudan a estar cada día más cerca al Maestro. Así que acompáñame para un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo, a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 6, que trae como título Más testimonios acerca de Jesús. Vamos a comenzar con el verso para memorizar. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Juan 12:32. Antes de comenzar este video, permítame hacerle una invitación muy especial a ser parte de mi nuevo canal de YouTube. En la descripción del video usted va a encontrar un enlace. En ese enlace usted encontrará maneras de suscribirse a este canal. Esta semana esto estará disponible en YouTube y durante la semana también estará disponible en Patreon. Son maneras de apoyar mi ministerio donde también yo tendré condiciones de estudiar de manera más dedicada con aquellos que quieren ser parte de un grupo especial. En este nuevo canal habrá una suscripción que usted pagará mensual. ¿Está bien? Habrán suscripciones muy sencillas hasta un poco más complejas. Desde esas suscripciones, desde estos canales de suscripciones, nosotros tendremos condiciones aquí de seguir creando nuevos contenidos. Clases de estudio de la Biblia en vivos juntamente con mi esposa o solamente yo contestando preguntas y estudiando la Biblia, y entrevistas con personas que son parte de mi vida, amigos del ministerio, amigos de la vida. Y creo que serán entrevistas que le van a ayudar a usted en su crecimiento. Pastor, ¿pero por qué tenemos que pagar? No tienen que pagar. Si no quieren participar de ese grupo, no necesita pagar nada más. Aquí en el canal gratis de YouTube, las lecciones seguirán llegando a ustedes todas las semanas sin ningún cambio. En ese nuevo canal es donde estaremos ofreciendo estos nuevos estudios, estos nuevos materiales. Pastor, aquí desde mi país es muy difícil hacer esos pagos. ¿Cómo pudiera hacer para poder participar? Entre en contacto conmigo a través de mis redes sociales para que yo pueda ayudarlos a ustedes en países donde la economía es un poco más difícil, donde los recursos son un poco más limitados. Quiero poder levantar estos recursos para mejorar la calidad de nuestros materiales. Tengo la necesidad de contratar nuevas personas para seguir produciendo materiales y quiero ayudar con esos recursos iglesias, visitar países donde se pueda estudiar la palabra de Dios con aquellos que son parte de este grupo especial. Todavía estoy pensando en el nombre de ese nuevo canal. Puede que siga Rubén Bullón o puede que vayamos por un nuevo nombre. Estamos todavía ajustando estos últimos detalles, ¿está bien? Vuelvo a repetir. Los materiales de la escuela sabática y sermones que eventualmente serán puestos aquí a partir del año 25, esos seguirán gratis para todo el mundo poder participar y poder seguir usando en sus iglesias. A mí me da mucho gusto saber que varias iglesias alrededor de Latinoamérica usan mi estudio de la lección de la escuela sabática en el momento de la escuela sabática de ellos para la transmisión por internet, y me alegra mucho saber que iglesias pueden usar eso. Esos materiales seguirán gratis y seguirán disponibles aquí. Pero quiero llevar un grupo especial a este nuevo canal, donde usted me va a ayudar y yo le voy a ayudar en su caminada de la vida cristiana. El primer tema que vamos a estudiar, que para mí es vital, es el Sermón del Monte. Este es un tema que necesitamos entender urgentemente. Es un tema muy importante y vamos a estudiar ese tema durante el mes de 2020, los últimos meses de 2024 y los primeros meses de 2025. También el próximo tema que ya se está grabando es sobre el libro de Gálatas, que es uno de las epístolas de Pablo que nos va a ayudar a entender mucho lo que tiene que ver con nuestra caminata cristiana. También ya tengo agendada entrevistas
con pastores como mi padre, el pastor Alejandro Bullón, como Arnaldo Cruz, que es un buen amigo con quien trabajo junto en internet. Quiero sentarme con el pastor Barrios, con quien ya comencé a hablar un poco, que es un buen pastor, un gran líder de la palabra de Dios aquí. El pastor Polanco de Centroamérica, con quien he conversado un poco ya. Y otros pastores que de muchas maneras han servido de inspiración para mi ministerio. Y quiero dialogar con ellos sobre vida cristiana, además de maestros de la Universidad de Andrews y otras personalidades que nos pueden ayudar, sea en crecimiento espiritual, en crecimiento personal y mismo en finanzas, que son temas muy importantes. Así que, por favor, usted que es miembro ya de mi canal en YouTube, verá que al lado del botón de suscribirse, usted podrá encontrar el botón para ser miembro del canal especial del pastor Rubén Bullón. En Patreon, eso también estará disponible muy pronto, donde usted tendrá 3 diferentes precios por los cuales podrá ayudar. Y queremos de verdad hacer con que todo eso sea de bendición para usted. ¿Está bien? Hoy día somos casi 500,000 personas en mis medios sociales. Obviamente no espero que todos los 500,000 participen. Pero usted, que me acompaña todos los domingos aquí, me daría mucho gusto que participara, que apoyara financieramente mi trabajo, el trabajo que hay por detrás de cámaras, y que pueda, juntamente conmigo, crecer en esa caminada espiritual llamada cristianismo. ¿Le parece así? Muy bien. Vamos a entrar ahora al estudio de la lección de esta semana, que nos ayudará a entender mucho de quién fue Jesús a través de los testimonios que las personas dieron. Juan y algunas conversaciones que Jesús tuvo y algunas situaciones que Jesús tuvo nos ayudarán a entender un poquito más del ministerio del Señor Jesucristo. Ahora, creo que lo más importante que podemos entender en este estudio es que Jesús vino, vivió, murió y resucitó y pagó el precio final por nuestra salvación. Por eso es tan importante conocer a Jesús, que es nuestro evangelio eterno, esa figura increíble que ha cambiado la historia de la humanidad. Conocer a Jesús quizás sea lo que más nos hace falta hoy día en el mundo religioso. Somos muy listos para conocer doctrinas, para conocer profecías, para conocer reglas, para dictar tradiciones. Y ojo aquí, esas cosas tienen su lugar y son importantes. Pero lo que los cristianos deberíamos conocer es a Cristo. Esas son las enseñanzas de ese maestro que cambió la historia de la humanidad y que quiere cambiar nuestra vida. Conocer a Cristo es mucho más que conocer religión. Conocer a Cristo y relacionarme con Él es relacionarme con Dios. Es mucho más que el nombre de una iglesia, es mucho más que una denominación, es mucho más grande que reglas y costumbres. Es una relación personal que tengo el gozo de tener con el Creador del universo. Y al relacionarme con Él, yo crezco como persona, yo mejoro como ser humano. Al fin, ¿no es eso lo que todos queremos? Una de las cosas más interesantes del mundo religioso son las disputas por religión. Me suena muy raro que todavía hoy día tengamos ese tipo de disputa. A ver, ¿quién es el mejor pastor? ¿Quién es el mejor predicador? ¿Cuál es la mejor iglesia? ¿Cuál es la doctrina más correcta o más santa? Me parecen, y es una opinión muy personal, me parecen discusiones muy sin sentido. A nosotros, adventistas del séptimo día, nos gusta decir que nosotros somos la iglesia verdadera. Pasa que nosotros como iglesia adventista nunca enseñamos eso. Hay una diferencia muy grande entre ser el remanente y ser la iglesia o la única iglesia verdadera de Dios en la tierra. Los evangelistas, y me incluyo en esto, somos responsables por crear narrativas así en el afán de hacer con que la gente se convenza de ser bautizada en la iglesia. Por eso hacemos en nuestros evangelismos temas como ¿cuál es la iglesia verdadera? O ¿cómo puedo probar que es la iglesia verdadera? O 4 pilares de la iglesia verdadera. Gente, ese tipo de disputa no es nuevo. La lección del día domingo muestra que había esa disputa entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan.
celosos los discípulos de Juan. Querían confrontar a los discípulos de Jesús y quisieron involucrar a Juan en ese tipo de diálogo, en ese tipo de pelea sin sentido. Y por eso ya les dije en algunas lecciones anteriores, Juan para mí es uno, si no el personaje predilecto mío de la Biblia después del Señor Jesucristo, sino uno de los personajes predilectos que tengo en la Biblia. Porque la sabiduría de Juan es algo increíble que yo le pido que Dios me dé todos los días. La sabiduría de Juan de decir, mira gente, yo sé cuál es mi lugar. Y importa que Él crezca y yo disminúa. Lo importante, lo que quiere decir Juan aquí, no es quién de ustedes tiene razón. Lo importante es que Él crezca y yo disminúa. Lo importante es que el nombre del Señor Jesucristo sea levantado y que yo desaparezca. Queridos amigos, queridas amigas, esa es una de las más poderosas lecciones que Juan el Bautista nos enseña a todos nosotros. Lo que es de verdad importante en la fe, en la religión, en las iglesias, es el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo demás tiene que estar en segundo lugar. El nombre de Cristo y sus enseñanzas tienen que ser exaltadas, tienen que ser levantadas, tienen que ser predicadas. Perdemos mucho cuando nuestra religión o cuando nuestra fe está más enfocada en qué hago, a dónde voy, qué como o cómo me visto, que enfocada en el Señor Jesucristo. Nuestro nombre, cristianos, sale de aquellos que son seguidores de Cristo. Juan el Bautista, al decir, es importante que Él crezca y yo disminúe, está diciendo, mira gente, no perdamos nuestro tiempo queriendo disputar cosas que son irrelevantes. A ver, ¿cuál es la iglesia que tiene la doctrina más correcta? ¿Quién es el pastor que predica la verdad? ¿Cuál es la iglesia que canta la adoración más centrada? Todo eso tendrá su lugar, pero es irrelevante cuando confrontada con la grandiosidad del nombre del Señor Jesucristo. Nuestra vida tiene que ser dedicada a levantar, a predicar, a anunciar el nombre del Señor Jesucristo. Y permítame añadir a esto una misión muy propia de los adventistas, a predicar el nombre de Jesús y a predicar su muy pronta venida a esta tierra. Tengo la impresión que si nos dedicáramos más a eso, si invirtiéramos más tiempo en anunciar el nombre de Jesús para que Él crezca y nosotros disminuyamos, me arriesgo a decir que más gente sería atraída a las iglesias, más gente sería atraída a la religión y definitivamente más gente sería atraída a los pies del Salvador. En la lección de día lunes seguimos con Juan el Bautista. Vuelvo a repetir, para mí, uno de los más increíbles personajes de la Biblia. Y una de las cosas que Juan el Bautista hace es generar un nuevo concepto del Cristo, del Mesías. Cristo quiere decir ungido. Cristo es la traducción griega para el hebreo Mesías, que también quiere decir ungido y que está directamente relacionado a las profecías de Daniel. Cristo, para el pueblo de Israel de los tiempos de Jesús, la venida del Mesías, la venida del Cristo, era algo muy esperado, pero era esperado como un revolucionario, el nuevo rey de Israel, el que restablecería el reino de Israel a su gran y antigua gloria, a lo que un día fue cuando estuvo en manos de David y de Salomón. El reino de Israel, bajo el control y el comando de David, creció y bajo el comando de Salomón se extendió de manera gigantesca. Y el sueño del pueblo era que el Mesías volvería a reestablecer el trono de David.
Por eso el testimonio de Juan el Bautista frente a las personas es tan importante decir, este es el Cordero de Dios. Esta expresión, Cordero de Dios, está directamente relacionada a Isaías 53. Porque era así que Jesús, el Mesías, vendría, no como un revolucionario a tumbar ejércitos, y sí como un humilde siervo a dar su vida para la salvación de todos. ¿Se da cuenta? Las personas esperaban un tipo de Jesús, mientras Jesús era un tipo completamente diferente. Y quizá esa confusión sigue existiendo en nuestros días. Nosotros, los evangélicos, somos responsables por muchas veces representar mal el nombre del Señor Jesucristo, enseñando que en Cristo hay una prosperidad, un tipo de prosperidad que nunca fue enseñada en la Biblia. Presentamos que uno que sigue a Cristo no tiene luchas, no tiene problemas, no tiene deudas, es sanado del cáncer o de todas las otras enfermedades. Decimos que el que sigue a Cristo para de sufrir, pero eso nunca fue verdad. Cristo no vino a esta tierra para sanar nuestras necesidades terrenales. Aunque lo hace muchas veces, Cristo vino a esta tierra para sanar nuestra necesidad espiritual, a pagar algo que yo no pudiera pagar, a hacer algo que yo no pudiera hacer. Y querida amiga, querido amigo, es muy importante que yo conozca de Cristo. ¿Y cuál es la manera de conocerlo? Relacionándome con Él, estando en Cristo, gastando tiempo con Él, bebiendo de la fuente de vida que es la Biblia. Por eso religión es relacionamiento. Fe es conocer a Cristo. Crecer en el Espíritu es crecer en Cristo. A muchos les asusta la superénfasis que se da en conocer a Cristo, pero no hay otro camino en la vida cristiana sino conociendo más de Cristo, entendiendo más de Él, estudiando más de Él. Conocer a Cristo no me limita a 4 libros de la Biblia. Conocer a Cristo me lleva por todas las páginas del Santo Libro, donde yo puedo encontrar huellas de un Dios poderoso que vino, nació, vivió, murió y que muy pronto volverá. Por eso, cuando uno entiende Cristo de esta manera, su caminada cristiana es más placentera. No es sin dolor, pero es llena de paz, donde uno sabe que el dolor es temporario y que muy pronto ese mismo dolor dejará de existir por toda la eternidad. Yo te invito a que sigas a Cristo, al Cristo bíblico, aquel que está al lado tuyo ahora y que te ama como estás, pero no quiere que sigas de esa manera. Quiere que mejores, que crezcas y sea cada día más semejante a Él. De los milagros que encontramos en la Biblia, quizá no exista ninguno tan interesante como la multiplicación de los panes y de los peces. Ya estudiamos en la lección número 2 ese milagro. Pero en esta lección vamos a estudiar lo que pasó después del milagro. Después del milagro, la multitud, al ver el poder de Jesús, quiso nombrarlo rey. Quiso coronarlo rey ahí en ese momento. Y Cristo no lo acepta. Él no acepta eso. Él se aleja de las personas. Él va a orar. Porque no era eso, no era para eso que Él había venido a la tierra. Y queridos, permítame decir eso. Eso es otra vez algo que pasa muy a menudo con nosotros en los días que vivimos. Muchos queremos que Jesús sea lo que nosotros queremos que Él sea. Muchos queremos que la palabra de Dios sea lo que nosotros queremos que la palabra de Dios sea. Queremos que tanto Dios como su palabra
se adapten a nuestro estilo de vida. Queremos que la Biblia nos dé razón y que la Biblia apoye nuestras conductas en nombre de la cultura y de la modernidad. Y tengo la impresión que le estamos haciendo un daño al Evangelio al querer, y en especial nosotros pastores, al querer forzar que la Biblia diga lo que nunca quiso decir, a querer forzar que la Biblia acepte estilos de vida pecaminosos como algo normal. Me asombra cuando algunos de nuestros pastores en el mundo evangélico y por veces en la propia iglesia adventista quieren predicar en nombre de la inclusión, en nombre de la aceptación, en nombre del amor a la humanidad, de que el pecado dejó de ser pecado. No es la Biblia que se adapta a mí. Soy yo el que permite que la Biblia transforme mi vida para que mi vida sea según la voluntad santa de Dios. Ahora, pastor, ¿eso quiere decir que llegaremos a ser perfectos en esta tierra? Y mi respuesta sigue la misma. No, no llegaremos a ser perfectos en esta vida. No porque no hay poder en Dios o porque la Biblia no es suficiente. Hay poder en Dios para que seamos perfectos. Hay poder en la enseñanza de la palabra de Dios para transformar la vida del peor de los pecadores. No hay duda de eso. Nuestra imperfección está directamente conectada a nuestra incapacidad de hacer lo que es bueno. No es porque Dios no tiene poder, es porque el ser humano es pecador. Y porque el ser humano es pecador, es que él naturalmente vuelve a caer en los mismos pecados. Y porque es así que Dios dejó en la Biblia el perdón incondicional y la promesa de que cuando Él vuelva a esta tierra, lo que es perfecto, lo que es imperfecto, será transformado en perfecto. Lo que es corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Lo que es mortal de inmortalidad. Y Cristo mismo dirá, hago nuevas todas las cosas por toda la eternidad. Pedro, al fin de ese milagro, entiende esa verdad. Y cuando todo mundo se quiere alejar de Jesús, Pedro se le acerca con los demás discípulos y dice, Señor, a nosotros ningún lugar vamos, porque tú tienes palabras de vida. Y querido, la palabra de Dios es vida para aquel que está muerto, pero quiere revivir. La palabra de Dios es pan para el hambriento. La palabra de Dios es esperanza al desesperanzado. La palabra de Dios es agua al sediento. La palabra de Dios es lo que puede hacer grandes maravillas en nuestra vida. Y yo te invito a que bebas de esa palabra y verás cuánta cosa llegará a ser diferente en tu vida. Gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es Dios diciendo al ser humano, yo te amo. Esa definición yo la escuché de un predicador y me pareció la mejor definición posible. Gracia es Dios diciendo al ser humano, yo te amo. Te amo más de lo que puedas entender. Te amo más de lo que puedas comprender. Te amo más de lo que creas que es posible amar. Solamente es comparado al amor de una madre. Y mira que hasta una madre puede llegar a olvidarse de su hijo, pero Dios jamás se olvida de los suyos. El testimonio que estudiamos en la lección del día miércoles ahora es del propio Padre. Y el propio Padre presenta un testimonio poderoso de su Hijo, que apunta para la cruz. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, que da su vida por todos. ¿Por qué deberíamos hablar tanto de gracia? Y una de las razones
es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios en relación a Jesús apunta para la cruz. Apunta para el momento más miserable de la humanidad, que al mismo tiempo significa la salvación de una raza caída e imperfecta. El sacrificio de Cristo fue completo. No hay nada que usted pueda añadir a su salvación. Lo que Cristo hizo es todo lo que necesitamos. Pero quiero ayudarlo a entender esto mejor. Eso no quiere decir que usted debe vivir su vida en pecado. Eso no quiere decir que usted debe seguir con sus malos hábitos o con sus adicciones o hundido en el charco de pecado y de maldad. El hecho de que Dios me perdona siempre no sirve como una excusa para seguir pecando, y sí como una garantía de que si vuelvo al pecado, el Padre siempre me recibirá. La gracia me ayuda a entender que nunca es demasiado tarde para mí y de que siempre hay una esperanza. El sacrificio de Cristo es completo. Por eso, pórtate bien. Pórtate bien. Trata de ser lo mejor que puedas ser, por favor. Trata de dejar tus adicciones. Trata de trabajar en tu carácter. Lucha contigo mismo para ser una persona más amable, menos respondona, más dulce, menos agria. Busca con todas las fuerzas de tu corazón dejar la mentira, el adulterio, la promiscuidad. Busca con todas tus fuerzas cambiar tu manera de ser. Sí, por favor. Y créeme, en Cristo hay poder para hacer esos cambios. Pero entiende que aunque sea imposible ser perfecto, yo puedo descansar seguro en la gracia, seguro de que el sacrificio de Jesús es todo lo que yo necesito, de que la muerte de Cristo pagó completamente mis pecados y yo estoy libre en el nombre de Jesús. Declara tu libertad hoy por la gracia maravillosa del Padre. No hay nada más poderoso que la gracia de Dios. Por eso el testimonio del Padre que apunta a la cruz, que apunta a la salvación, debería ser tema de nuestras predicaciones. Mira, yo no soy contra la predicación de profecías o de reforma de salud o de doctrinas. No, creo que todo eso debe ser enseñado en la iglesia. No tengo ninguna duda de eso. Pero cuando me preguntan, pastor, ¿cuál cree usted que debería ser el tema más predicado en la iglesia? Para mí, incuestionablemente es la gracia. Gracia. Porque por gracia somos salvos. Porque es la gracia que me acerca al Salvador. Claro, querido amigo, querida amiga, prediquemos de todo. Estos días aquí en una de mis iglesias americanas, aquí de la asociación, vino una señora a hablar sobre salud un fin de semana. ¿Y cuánta gente de la comunidad llegó a escuchar el mensaje de salud? Genial, espectacular. Uno de mis pastores de una comunidad del este europeo hizo una campaña profética en su iglesia. ¿Y cuánta gente llegó a escuchar esa campaña? Me dio tanto gusto visitar la iglesia y ver la iglesia llena. Todos estos temas son importantes. Pero si yo tuviera que elegir solamente uno, pues ojalá nunca lleguemos a eso, pero si tuviera que elegir uno, sería la gracia. La gracia es todo lo que necesitamos. Y el todo ese todo nos fue dado en nuestras manos a través de la muerte del Señor Jesucristo. Depende de ti aceptarlo o no. ¿Lo aceptas? Es interesante notar que las multitudes siempre siguieron al Maestro, siempre estuvieron alrededor de Él. La Biblia tiene registrado 100 días de la vida del Señor Jesucristo. De los más de 1000 días que duraron su ministerio,
La Biblia tiene registrado alrededor de 100 días nomás. Y en esos 100 días registrados hay mención a 90 veces la multitud cerca a Jesús. Imagínese usted. Y la lección del día jueves habla del testimonio de la multitud, pero de una manera muy generalizada. Y voy a tratar de alzar algunos puntos porque creo que el autor tuvo alguna dificultad en resumir ese tema. En especial nos llama la atención aquí la discusión que hubo entre los fariseos. Jesús se levanta y diciendo, el que bebe de mi agua se transforma en fuente de agua viva. Y las multitudes no entendieron bien lo que Jesús decía y comenzaron a haber quejas. ¿Por qué? Porque las personas miraban a Jesús, pero esperaban que Jesús atendiera sus expectativas de lo que ellos entendían de Mesías. Y eso incluye a los fariseos. De ahí la gran dificultad de los fariseos en aceptar a Jesús, porque Jesús era completamente diferente de lo que ellos habían entendido en sus doctrinas y en sus estudios de la Torá. El pueblo esperaba otro tipo de Mesías. Y queridos, ese es un problema. Cuando yo voy a la palabra, desde mis prejuicios y desde mis conceptos, queriendo que la palabra me pruebe que yo estoy correcto, entonces yo cometo un error grande de uso de la Biblia. Ya les dije eso varias veces. La Biblia no existe para probar que yo tengo razón. La Biblia existe para mostrarme que yo no tengo razón, que yo soy un pecador y que solamente la gracia de Dios me puede salvar. La Biblia no existe para mostrar cuál es la iglesia verdadera o para decir quién tiene razón, si se guarda o no guarda el sábado, si se come o no come carne, o si se usa o no se usa pantalón. La Biblia no existe para decir si se toca batería o no se toca batería. La Biblia existe para que yo la mire como un espejo y pueda ver cuánta cosa en mí necesita cambio. Y las multitudes nunca lograron entender eso. Quizá uno de los que más o menos entendió, que creemos que al fin de su vida entendió, fue Nicodemo, porque él se opone al raciocinio de los fariseos y como que eso tranquiliza la conversación un poco. Y lo encontramos ahora después en la muerte de Jesús, cuando él juntamente con José de Arimatea van a reclamar el cuerpo del maestro. Y eso nos lleva a entender que sí se tornó un seguidor del maestro. Porque él tuvo una habilidad, así como otros fariseos, tuvo la habilidad de hacer su conocimiento a un lado para ser lleno del conocimiento del maestro. Yo no puedo poner agua en un vaso que está lleno. Primero tengo que vaciar este vaso para entonces poder llenarlo otra vez. Así es nuestra caminada con Cristo. Si yo quiero caminar con Cristo lleno de mis conceptos, de mis ideas, de mis juicios o de mis prejuicios, entonces la verdad y el mensaje de Cristo no pueden entrar en mí. Yo tengo que encontrar una manera de vaciarme de lo que yo soy, de lo que yo creo, de lo que yo pienso, para que el mensaje del Salvador pueda entrar a mi vida y hacer la transformación que tiene que existir. Querida amiga, querido amigo, yo te invito hoy día de todo mi corazón a que permitas que el Espíritu de Dios vacíe tu corazón de todo lo que tú crees que es correcto en relación a Dios y que le pidas a Dios: Señor, enséñame lo que tú quieres que yo sepa, muéstrame lo que tú quieres que yo vea, llévame por los caminos que tú quieres que yo siga y verás cómo caminar en Cristo es la mejor cosa que existe. La multitud tuvo mucha dificultad con eso y yo oro en mi corazón para que usted y yo no tengamos esa dificultad y que tengamos la alegría de avanzar como el Maestro quiere que avancemos. Llegamos al final del estudio de esta semana. Por favor, no se olvide de
participar de mi nuevo canal. Es muy importante que usted participe de mi nuevo canal, ¿está bien? Quiero de verdad que usted sea parte de todo eso, que usted participe conmigo, que usted comience a estudiar juntamente conmigo. Todas las semanas tendremos 2 o 3 videos en ese canal donde yo voy a dedicar mucho de mi tiempo y quiero mucho la participación de todos ustedes. ¿Le parece así? Muy bien, vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía que nos va a ayudar a entender un poquito más del estudio de esta semana. Por favor, acompañen en pantalla. Los maestros de Israel eran esclavos del formalismo. Los fariseos y los saduceos estaban en constante contienda. Dejar a Jesús era caer entre los que se aferraban a ritos y ceremonias, y entre hombres ambiciosos que buscaban su propia gloria. Los discípulos habían encontrado más paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. ¿Cómo podrían volver a aquellos que habían despreciado y perseguido al amigo de los pecadores? Habían estado buscando durante mucho tiempo al Mesías, ahora habían venido y no podían apartarse de su presencia para ir a aquellos que buscaban su vida y que los habían perseguido por haberse hechos discípulos de Él. Deseado de todas las gentes, página 358. El formalismo no es necesariamente algo malo. Las tradiciones tienen su lugar, claro que sí. Las reglas son muy importantes para el orden de las cosas. Pero seguir a Cristo, y por favor siempre recuérdese de eso, seguir a Cristo es mucho más que reglas, que formalismos, que tradiciones o que doctrinas. Seguir a Cristo es algo mucho más grande que el nombre de una iglesia, de una denominación. Es mucho más que ser un religioso. Seguir a Cristo es ser un discípulo en eterno aprendizaje, con deseo de conocer cada día más. Te invito a que seamos juntos discípulos del gran Maestro, siempre deseosos de conocer más de su voluntad, siempre deseosos de cumplir más de su voluntad en nuestra vida. Gracias por haber llegado hasta aquí, que Dios te bendiga y te espero en los nuevos canales. Por favor, sé parte de todo eso también. Cuídate mucho y nos vemos muy pronto. Chao.